人間を襲わない。2つ、仲間内で争わない。3つ、他種族を見下さない。Saludos, Bitters. Aún no sé si se le vaya a llamar así. Bueno, no importa. El día de hoy es 7 de enero y se celebra algo tremendamente importante que es el coleccionismo. Si tú eres coleccionista o conoces a alguien, creo que esto les va a agradar bastante y pues quédate. Si eres coleccionista, tú no me vas a dejar mentir que a diferencia de otras personas, y aunque suene cruel para muchos, tienes habilidades diferentes. Me refiero a habilidades diferentes a aquellas capacidades que tienes para organizarte mejor, para planear y para conseguir tus objetivos. Y eso creo que es algo muy importante. Me gustaría que me dejaran por aquí abajo, que me dijeran, pues, ustedes con qué iniciaron. O si aún inician en el coleccionismo, ¿con qué les gustaría iniciar? Porque no todos empezamos de la misma manera, ni a la misma edad, y a veces inclusive lo que empezamos a coleccionar ni siquiera teníamos la menor idea de que podíamos entrar en este rubro tremendo. ¿Reconocen esto? Ok, pues ese pedazo de plástico que les acabo de mostrar no es otra cosa que uno de los primeros regalos que yo recuerdo haber recibido cuando era niño. Y muchos de los que son coleccionistas al día de hoy empezaron de esa manera. Comenzaron a coleccionar por un regalo de Reyes, por un regalo de Navidad, un regalo de cumpleaños, si es que recibías regalo, o inclusive, en algunos casos como los míos, te llevaban, no sé, a pasear al mercado, al tianguis, que es algo que se da mucho aquí en México. Digo, no solamente en México, pero en México lo está, y te acercabas al puesto de chácharas, y de repente ya en la cháchara tú veías un juguete llamativo, que estaba simpático, no necesariamente nuevo, y al final del día empezaste con él, y quizás con esa costumbre lo pusiste en marcha o lo arrancaste tu sentido coleccionista. Y digo sentido coleccionista porque no es sencillo también serlo. Y vamos tanto, insisto, déjenme por aquí abajo cómo comenzaron ustedes o cómo les gustaría comenzar. Tal vez tú empezaste coleccionando conchas, por ejemplo, como estas. Digo, yo no las colecciono, pero tengo algunas de las ocasiones que he ido a la playa. Entonces, hay gente que sí, tengo amigos y conocidos que se dedican a buscarle forma, colores, algunas que tienen todavía como mucho recubrimiento de nácar, que se ve como cristalino, arcoiris, y les encanta. Entonces, pues, muy bien por ellos. Y tengo otros que es un tipo de coleccionismo que creo que no se da en muchas zonas, pero curiosamente aquí en México puede darse, pero hay que tener un poquito de cuidado. Si alguien sabe cómo se le llama esto, déjenmelo en los comentarios y en una dinámica más adelante, pues por ahí veremos qué darles de regalo. No se vale buscarlo en internet, a lo mejor ni les aparece, pero en cierta región de México es fácil encontrar muchos de estos objetos. Hay gente que los colecciona, por no hablar de otras cosas. O inclusive en temas de coleccionismo es posible que tú te dediques a coleccionar monedas. Hay algunas que están simpáticas o tienen significados importantes para mí. Y si alguien también sabe de qué es esta moneda, déjenme en los comentarios. Si en este sí le damos por ahí algo digital, pero se lo damos, ¿va? Ahora bien, hay una pregunta que hacen algunas personas y a lo mejor ustedes se la están haciendo. ¿Es bueno, es malo o simple y sencillamente es un momento pasajero en la vida ser coleccionista? La realidad es que responder a estas preguntas es complicado. Diría mi sacrosanta abuela, que cada quien habla de cómo le va en la feria. A mí en lo particular, si hablamos en cuestiones de coleccionismo, considero que no es tan malo, pero sí hay una inversión interesante de dinero dependiendo de qué es lo que tú colecciones. Para otras personas dirán, no, sí, es malísimo porque despilfarran dinero, pierden tiempo buscando cosas, se desaparecen de la familia por irse a lugares donde generan ventas importantes de cierto tipo de productos, o inclusive a veces ni están porque están organizando, limpiando, porque eso sí, mantener el coleccionismo no es sencillo. Pero creo y es importante también retomar la parte más positiva del aspecto. Si iniciaste cuando eres niño, tú desarrollaste habilidades que no me vas a dejar mentir, otros no tienen. Cuando eres niño, tú te tienes que programar para poder saber dónde se encuentran las cosas, haces investigación, buscas alternativas, consigues información que a veces ni siquiera pensaste la que podías conseguir por internet, preguntándole a las personas. A lo mejor conoces a gente que ya lo hace desde hace tiempo y te da tips importantes, o a lo mejor inclusive tu tema de coleccionismo nadie lo está haciendo, entonces tú te empiezas a desarrollar porque empiezas a buscar alternativas, y eso al final del día te da un punto importante que es el tema de la investigación, de la búsqueda, de la prospección, del tomar inclusive notas y hacer un condensado de toda esa información que no todo el mundo lo hace. Muchas veces lo empiezas a hacer cuando ya eres mayor, cuando eres adulto, tienes alguna emergencia. El punto número 2, te vuelves organizado.
No solamente porque obviamente darle sentido, orden, acomodo a todo lo que tú vas coleccionando porque te ha ido costando, ya sea tiempo o dinero, tiene que tener un lugar, tiene que estar presentable. Te vuelves organizado porque al final del día tus tiempos están divididos entre lo que tienes que cumplir, a lo mejor la escuela, el trabajo, la familia o todo, y lo que tú tienes también destinado para poder conseguir los objetos, las figuras, ir a los lugares, visitar a las personas correctas o inclusive abrirte espacios en la agenda que no tenías planeados porque hoy quizás llegó el festival que estabas esperando para conseguir aquello que tanto buscas. Entonces al final del día te vuelves organizado y en algunos momentos te vuelves tremendamente bueno en la agenda, que tienes tiempo para absolutamente todo y no fallas. Quizás lo único que te falla un poco es que pues que ella no te ama. Pero bueno, y te vuelves un mago del buscar. Y digo un mago un poco con ironía y no tanto, porque no solamente aprendes dónde están las cosas importantes. De repente pareciera que el universo, y no me quiero escuchar como estas señoras New Age, confabula para darte aquellas cosas que tú estás buscando. Y por eso yo les mostraba, por ejemplo, este tema de este personaje que a mí me encanta. Ya se los platicaré más adelante. Pero bueno, de repente pareciera que aparecen las cosas en el lugar que tú menos lo estabas esperando o cuando tú menos te lo estabas esperando. Y no es tan así. Hay algo que se le denomina vista espacial y otra que es vista focalizada. Cuando tú te vuelves coleccionista, como ya tienes el ojo entrenado para encontrar ciertas características, ciertas peculiaridades, ciertos colores, ciertos tonos, ciertas formas, cuando tú andas recorriendo tu mundo habitual, no solamente vas pensando en la inmortalidad del cangrejo, vas pensando en dónde puedes conseguir las piezas. Y cuando ves ciertos lugares a lo lejos o de cerca, tú eres muy rápido para ya poder ubicar eso. Oye, pero eso ¿para qué me sirve? Me vas a decir, te sirve para muchísimas cosas. Una de ellas, y es muy importante, es para el tema de generar diferencias importantes en torno a las bases numéricas. Por ejemplo, y hoy hay trabajos donde eso es muy bien pagado. O te vuelves más consciente espacialmente, lo cual también es una habilidad importante cuando estás en terrenos en campo, en obras, por ejemplo, como un arquitecto o algún diseñador. Al final del día, ese ojo minucioso te va a llevar lejos el día de mañana. Hablando de dinero, les ha tocado ver videos al día de hoy en internet donde, sobre todo en Navidad, y ocurre quizás más en otros países que en México, ustedes me dirán por qué, los niños piden regalos, e inclusive se ha prestado a manera de broma y de juego, y cuando lo reciben se comportan de maneras tremendas, de maneras horribles incluso. Perdón, un pequeño fallo. ¿Se han dado cuenta que en esos videos se comportan de forma terrible con aquellas personas a quienes se los regalan? Si yo hubiera hecho eso con cualquier regalo que me dieron los Reyes Magos, o me dieron a lo mejor en algún cumpleaños mis papás, mis abuelos, mis tíos, yo solamente hubiera recibido un castigo. Y la mayoría lo conoce, ¿no? Porque la realidad es que en México, en Latinoamérica, estamos acostumbrados a ser como más cuidadosos con aquello que nos dan. Algunos dirán que es la falta de recurso, otros dirán que pues estamos acostumbrados a ser más agradecidos, que somos más humanos, qué sé yo. Y puede ser un poco, pero la realidad es que el día de hoy hay una teoría que está surgiendo que habla de que los niños y los jóvenes principalmente están muy saturados de información, muy saturados de manera visual. Todo está bombardeándolos en todo tiempo. Y sobre todo, las redes plantean un esquema de vida tremendo que a veces no es tan fácil adquirir. Entonces, si a lo mejor el niño pidió, no sé, el iPhone, no sé en cuál van, yo no soy fan, pues supongamos, pidió el iPhone 20 y le trajeron el 19, su capacidad para poder regular sus emociones explota en ese momento porque está aspirando a algo muy diferente a lo que le llegó, y si bien no es justificación, se vuelve precisamente un choque emocional que deriva ya sea en el enojo o en la ira, en algo agresivo, o simple y sencillamente en que la persona va a llorar y se va a sentir devastada y destruida. Y no es porque sean generación de cristal, es porque todo lo que están viviendo día con día los orilla a eso. Pero cuando eres coleccionista, entiendes muchísimo más el valor de las cosas que te regalan, sean o no sean aquella cosa que tú estás buscando coleccionar. Pero, por ejemplo, si a mí en mi último cumpleaños me regalaron unas figuras de Naruto, que después se las mostré, están por allá, y a mí Naruto es uno de los animes que me encanta, pero a lo mejor yo no estoy coleccionando Naruto, yo estoy coleccionando slimes, yo no voy a hacer menos esa figura, al contrario, yo entiendo el valor, lo que implicó la búsqueda, la compra, el deseo, la emoción inclusive de ver cómo yo lo recibí, y eso al final del día se atesora y se vuelve parte de la colección, aunque no sea netamente lo que yo esté enfocado a coleccionar. Ahora bien, haciéndoles un poco de spoiler, la realidad es que yo lo único que puedo decir es que mi colección no va enfocado a un personaje, va enfocado a un mundo, que precisamente es el mundo geek.
Al final del día, el coleccionismo te permite salir del consumismo y parece contradictorio, pero no lo es, porque ya no buscas todo, buscas enfocarte y sabes que ese enfoque implica tiempo y implica dinero, no solamente le pierdes el valor a las cosas y esperas que todo te llegue. Entonces, creo que el coleccionismo es la mejor oportunidad para que la gente se desarrolle desde muy pequeño. Y algunos dirán por ahí, bueno, pero también el mundo se puede llenar de objetos inservibles o innecesarios. Creo que al contrario, al día de hoy, por ejemplo, la tecnología ha avanzado y nos puede proveer ciertos elementos que se vuelven hasta reciclables y podemos hacer cosas interesantes que no necesariamente son solamente para estar en una vitrina, pueden ser útiles y también eso te lo enseña el coleccionismo, que hay formas diferentes de llegar precisamente a un mismo resultado o inclusive a cubrir esa necesidad de tener cosas con algo que puede al final del día proveerle un beneficio a nuestro planeta y eso es súper importante. Por esto y muchas otras cosas, el día de hoy, 7 de enero, muchas felicidades a ti coleccionista y si aún no lo eres, date la oportunidad, no necesitas empezar con gran cosa. Puede ser inclusive la mejor oportunidad para hacer algo con tu familia, con la persona que tú quieres, con tu pareja. Solamente ten cuidado, por favor, de no caer y andar queriendo construir un pastel donde no lo vas a encontrar. Pero por lo demás, date la vida, date la oportunidad y a lo mejor te vas a encontrar algo muy interesante. Y aparte esta comunidad está muy, muy padre. Tengo varios grupos donde la gente comparte anécdotas, experiencias, lo que han conseguido y creo que son los grupos menos tóxicos en los que he estado. Entonces, date el chance. Así que felicidades a ti coleccionista, felicidades si te quieres meter en este proceso, si aún no lo eres, pero pues al final del día puedes decir que tienes un alma geek. Y bueno, este pequeño apartado es más para el tema del chismecito y yo les prometí que les iba a contar por qué me gustan los slimes. La realidad es que la primera respuesta inmediata para eso sería un no tengo la menor idea. Creo que una forma, una masa, sobre todo si tiene vida, como lo plantean, por ejemplo, los animes, las historietas, los cómics, los videojuegos, es algo interesante, porque pues no es algo que naturalmente lo veas, salvo en las medusas y en algunos animales que se encuentran en la vida marina. Ahora bien, no sé si ustedes recuerdan que en algún momento hubo por ahí una película que se llama Atlantis. Es una película viejísima, bueno, viejísima entre comillas, pero muy buena. Y dentro del tema de la colección salieron unas esferas que traían slime dentro, y dentro de ese slime venía una figura que podía ser una nave, que podía ser alguna de las criaturas que presentaban ahí, inclusive los personajes. Yo recuerdo que cuando salieron, yo quedé fascinado con ese tema del slime, no de la figura, no de la esfera, y quizás cometí ahí el error de solamente sacarlas porque empezabas a jugar con el slime y este se volvía duro, pegajoso, era transparente, muy bonito y cambiaba de color a una cosa gris extraña, pero era muy padre. Después, en el caso mío, por ejemplo, encontré un programa que me parece una locura y todavía lo llego a ver por ahí cuando de repente tengo oportunidad de navegar en internet, que es el mundo de Big Man. Y en el mundo de Big Man, y no solamente ahí, te enseñaban a hacer slime de manera sencilla y todavía lo siguen haciendo. No por nada es creo que lo más sencillo de hacer a veces, se vende muy bien y lo ocupan para muchas cosas. Pero en el caso de nuestro Señor de las Tormentas, ok, te dejo. En el caso de nuestro Señor de las Tormentas, don Remuro Tempest, pues este fue un regalo que me dieron hace un par de años, precisamente en uno de mis cumpleaños. Y les quiero contar el chismecito, que es lo que les llevo prometiendo. Algunos saben de mis amigos, de mis conocidos y demás, que a mí me gustan los slimes. Se llama Slime Dataken, Tensei Shitara Slime Dataken, que es básicamente reencarnar un slime. Y este anime me pareció una joya. Yo estaba acostumbrado a los isekai, a mundos de fantasía, que son animes que me gustan bastante, mucho del esquema de shonen, por ejemplo. Pero cuando salió el planteamiento de tener un reencarnado que pudo haber reencarnado en la cosa más poderosa del mundo, cuando al principio tú lo ves reencarna en algo suavecito, que dices, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? ¿No? Y te das cuenta que pues inicia como el monstruo más débil y eso es un planteamiento que me pareció diferente, icónico, único hasta cierto punto y por eso lo empecé a ver. Empiezo a ver el anime y la verdad es que obviamente ves que el prota va creciendo bastante en diferentes momentos y trae otro tipo de ideas y creo que lo han adecuado muy bien, tiene muy buena animación, pero sobre todo creo que en el Kokoro le dieron algo muy importante para mí, que es el tener... Bueno, ya no, déjenlo apago, que es precisamente el tener un personaje
que es carismático, que está bien hecho, que inclusive se vuelve simpático, se vuelve bonito, y en algún punto que tiene una buena historia, aunque no sea la más original del mundo, pero es una muy buena historia. Entonces todo esto mezclado te da un muy buen personaje. Regresando al punto, a mí me lo regalaron en un cumpleaños, y la realidad es que fue un regalo como con truco. Regalo con truco porque cuando yo recuerdo que iba caminando por la calle, y en ese momento iba por una zona bastante complicada de la Ciudad de México, pero bueno, íbamos en la calle y justo fuimos creo que por algo de bebida para la fiesta, y fuimos creo que por una persona, y en ese momento le marcaron a mi pareja, y entonces le empezaron a preguntar que como qué me gustaba. No porque mis amigos no sepan que me gusta, sino porque de repente me gustan tantas cosas y tengo tantas cosas ya que creo que es difícil atinarle, que la verdad es que si a mí me regalaran algo, aunque estuviera repetido, yo no me enojaría. Pero pues al final creo que pues ellos buscaban darme algo que pues, me agradara bastante más. Entonces, pues como yo escuché la plática y me volteaba a ver así con cara de ¿qué les digo? Pues fue como de, pues no sé, no se me había ocurrido pensar qué es lo que me gustaría recibir en este cumpleaños. Entonces de repente digo, a ver, ¿qué no tengo? ¿Qué no tengo? Ah, pues no tengo nada de Rimuro Tempest, no tengo nada del slime. Entonces yo le digo, pues comentarles que dentro de las cosas favoritas, algo que yo no he tenido ahorita o que no he podido conseguir, son cosas que tengan que ver con Rimuro Tempest o con Slime Dataken o como reencargar un slime, como Tensei Shitara, como le quieran llamar. Yo la verdad es que no me había planteado que pudiera llegar esto. Yo pensé, y les quiero mostrar, que podía llegar algo así. Y yo había visto ese tipo de figuras y dije, me gustaría tener alguna, pero no he hecho por conseguirlas. Pero me llegó esta cosa grandiosa, que habla. Y la verdad es que me pareció un objeto tremendamente importante por el día, por el hecho de que fue medio planeado el regalo, porque pues no estaba yo como tan ajeno de que podía llegar, pero al final del día fue algo en conjunto y que también te deja ver algo que platicábamos hace un momento, que pues derivado de este mundo te empiezas a dar cuenta la importancia de ciertas intenciones, de ciertas acciones y que derivan pues en algo material que tampoco está mal. Yo siempre lo he dicho, no está mal. Entonces, básicamente es una de las razones por la cual esa pieza en particular, como parte del coleccionismo, me ha gustado bastante. Ya les mostré por ahí que tengo otras figuras y tengo más, pero hoy no hablaremos de eso. Y si quieren verla, tengo otras minifiguritas también del slime que se me ha ido haciendo paulatinamente en el tiempo, perdón, para irlas consiguiendo. Y pues eso es un poco de lo que les puedo platicar hoy yo del coleccionismo. Una perspectiva de análisis muy sencilla, muy rápida, muy pues general. Ya después tendremos oportunidad de desglosarla más. Un poco de mi experiencia en este mundo y una invitación tremendamente grande para que no solamente busquen una alternativa si es que hoy no coleccionan, sino también para que si al final del día, el día de mañana, ustedes ya lo están haciendo, tengan mucho cuidado con todo lo que revisan, todo lo que adquieren, no se aloquen con el dinero. Hay cosas que pueden ser más sencillas que estar gastando, pero si lo quieren hacer, solamente tengan en consideración algo súper importante, porque no hay matices blancos y negros, hay tonos grises también. Llévenlo en un punto que no les está afectando en lo absoluto, y al contrario, que como ya platicábamos, lo que desarrollan los niños, ustedes también lo sigan desarrollando. Pero bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Les pido que nos sigan, o me sigan. Y haciendo un pequeño paréntesis, este proyecto no es tan independiente como podía sonar. Vengo de un proyecto general en el cual este ya está vivo, no vamos iniciando de cero. Aunque hoy yo diga que es el video cero, ¿no? La Oveja Geek pertenece a todo lo que es este conglomerado. Es una sección, o nació como una sección, mejor dicho, de un proyecto que se llama y qué sé yo. Por aquí les voy a dejar a lo mejor el código QR para que ustedes los escaneen y nos sigan, o por aquí les dejo donde nos pueden encontrar, y tenemos varios videos. Hemos estado participando con diferentes, pues ya hoy personalidades, por decirlo de esta manera. Hemos estado con la TNT, hemos estado con la Tuzocón, principalmente con la Tuzocón. Entonces, pues ya somos un poquito conocidos por allá. Pero pues darle vida y darle intención a la Oveja Geek es darles un espacio a ustedes para que tengamos algo diferente, algo adicional, algo extra. Y principalmente algo que les aporte. Tenemos hoy, creo que allá afuera, mucho material que consumir. Y a mí me pasa, pero creo que no todo siempre es lo que yo me gustaría consumir. Entonces, pues yo espero que mediante estas secciones irles
acercando al mundo geek y que entiendan por esta última palabra o esta frase o este conjunto de situaciones, sobre todo con la consigna de que el mundo geek no solamente son las películas, los cómics, la tecnología, los videojuegos. El mundo geek puede ser tremendamente grande como tú quieras, lo único que requiere es pasión y darte cuenta que la magia que se crea en esas historias puede romper las barreras y volverse algo más hermoso. ¿Por qué? Porque une comunidades, une gente, inclusive crea situaciones de amor, amistad. Solamente importante recordarles, tengan mucho cuidado también qué es lo que ven y dónde lo ven. Pero por lo pronto, y sin más ni más, los dejo pues con esta video número 0 de la Oveja Geek. Muy improvisado, muy rápido, porque no quería dejar pasar que hoy era el día del coleccionista, pero pues con todo nuestro cariño. Recordarles que nos sigan. Por lo pronto, y tenemos Instagram y tenemos TikTok. Y recuerden que también en el proyecto de qué sé yo tenemos prácticamente todas las plataformas. Pero pues bueno, ya no me extiendo más, yo no les quito más su tiempo o ya no dejo que me quiten más el mío, qué sé yo. Nos vemos para la próxima. ¡Mátane! ¡Permanezcan alerta! Nuestro amo se ha alzado victorioso y ahora nos